Hola a todos. Les doy la bienvenida a este encuentro en el que exploraremos en profundidad la filosofía estoica y sobre todo el legado de sus grandes exponentes, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y el propio fundador de esta corriente, Zenón de Sitio. A lo largo de esta charla, veremos cómo sus enseñanzas, escritas hace siglos, pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana, marcando un antes y un después en nuestra forma de pensar y de actuar frente a los desafíos de cada día. Hoy, en un mundo agitado e incierto, el estoicismo sigue vigente porque se centra en lo que nosotros podemos controlar: nuestras emociones, nuestros juicios y nuestras acciones. Para los estoicos, la paz interior y la virtud no dependen de factores externos, sino de nuestra actitud. Por eso, aunque hayan transcurrido más de 2000 años, estos conceptos filosóficos siguen resonando con fuerza. Prepárense para profundizar en un viaje que nos conectará con ideas esenciales sobre la vida, la naturaleza humana y la búsqueda de la serenidad. Lo primero que debemos saber es qué es exactamente el estoicismo. Surgió en la Grecia helenística, alrededor del año 300 a.C. Y su fundador fue Zenón de Sitio. Él se inspiró en la enseñanza de varios filósofos cínicos y platónicos, pero terminó configurando un sistema propio que se exponía en la Stoa Poikile, o pórtico pintado, de Atenas. De hecho, el nombre estoicismo proviene de la palabra estoa, que significa pórtico. Zenón estableció una doctrina que luego se desarrollaría a lo largo de generaciones, influyendo a pensadores como Cleantes, Crisipo y finalmente a notables figuras romanas. El rasgo fundamental de la filosofía estoica es que pone el foco en la ética como forma de vida, promoviendo el autocontrol, la virtud y la aceptación de los eventos que no podemos cambiar. Para comprender el estoicismo hay que partir de la distinción clave entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Epicteto, uno de los máximos exponentes estoicos, hacía hincapié en esta diferencia. Según él, únicamente podemos controlar nuestros juicios, deseos y actos de voluntad, mientras que todo lo demás, como la fortuna, la salud, la opinión ajena y los sucesos externos, están fuera de nuestra plena jurisdicción. Si logramos asimilar que muchas de las cosas por las que nos preocupamos están, en realidad, fuera de nuestro control, nos liberamos de gran parte de la angustia. Dicho de otro modo, la esencia del estoicismo gira en torno a la autosuficiencia de la mente y a la solidez interior que nos permite afrontar, con dignidad y templanza, los vaivenes de la existencia. Hablemos primero de Zenón de Sitio, el fundador. Nació en una familia adinerada en la isla de Chipre, pero un naufragio lo dejó en Atenas sin nada. Esa experiencia fue el detonante que lo llevó a internarse en la filosofía, buscando respuestas sobre la virtud y la felicidad humana. Estudió con diferentes escuelas, hasta que fue desarrollando su propia doctrina. Zenón creía que el ser humano debía vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que implicaba ajustar nuestras acciones a la razón universal que gobierna el cosmos. Según su visión, si nos alineamos con la razón, adquirimos virtud, y la virtud es la única vía para alcanzar la eudaimonía o felicidad verdadera. Esta perspectiva luego sería compartida y ampliada por otros estoicos, que pondrían aún más énfasis en la necesidad de cultivar la fortaleza de carácter para sobrellevar cualquier desgracia. Aunque Zenón puso los cimientos, los herederos del estoicismo fueron puliendo la doctrina. El estoicismo pasó por varias fases. Se le considera una filosofía eminentemente práctica, porque nunca se limitó a teorizar sobre la moral, sino que enseñaba ejercicios y reflexiones concretas para hacer de la virtud una realidad en la vida diaria. Con los años, la influencia de esta escuela llegó a Roma, donde vivió un florecimiento notable, ya que muchos romanos hallaron en la sobriedad y la disciplina estoica un ideal que encajaba con la austeridad de sus propias costumbres. Entre los más importantes estoicos de la Roma imperial se encuentra Séneca, cuyo nombre completo era Lucio Anneo Séneca. Nació en Córdoba, Hispania, pero se trasladó a Roma desde joven. Fue orador, político, dramaturgo y sobre todo un pensador de suma profundidad. De él se conservan obras como las Cartas a Lucilio y tratados como Sobre la ira o Sobre la brevedad de la vida.
A lo largo de estos textos, Séneca nos muestra que el cultivo del alma es la tarea más importante, y que dedicar el tiempo a cosas banales es un desperdicio de la propia vida. Él insistía en que el tiempo es el único recurso que realmente poseemos, y sin embargo solemos administrarlo de la peor manera, invirtiéndolo en placeres momentáneos y preocupaciones triviales. Un consejo inestimable que se desprende de los escritos de Séneca es la importancia de la reflexión constante. En sus Cartas a Lucilio, le sugiere a su amigo que cada noche realice un examen de conciencia, revisando lo que ha hecho bien y lo que podría mejorar. Esta práctica, en palabras actuales, no deja de ser similar a llevar un diario personal de gratitud y de autocrítica constructiva. Por medio de este ejercicio, uno cultiva la capacidad de observación de sí mismo, tan fundamental para no perder el rumbo ético. Además, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, Séneca enfatiza que malgastamos la vida cuando nos enfocamos en tareas vacías, en chismes o en actividades que no aportan nada a nuestro crecimiento. Según él, no se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos con sabiduría e intensidad, dedicándonos a lo que realmente importa. Otro gran pilar del estoicismo romano es Epicteto, quien nació esclavo y, tras conseguir su libertad, fundó su propia escuela filosófica. Aunque no dejó textos escritos, sus discípulos recopilaron sus lecciones en las disertaciones y en el Enquiridión. Su famoso principio de separar las cosas en aquellas que dependen de nosotros y las que no, es fundamental para liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento inútil. Epicteto recomienda que siempre que nos hallemos afligidos por algo, nos preguntemos sinceramente si lo podemos controlar o no. Si la respuesta es no, entonces debemos soltar esa preocupación y aceptar el acontecimiento tal cual es, con entereza. Si la respuesta es sí, tenemos la responsabilidad de tomar acción correcta y hacer lo que esté en nuestra mano. De esa forma, la vida se vuelve más ligera y ordenada, pues dejamos de culpar al destino o a los demás, y nos concentramos en nuestra propia virtud y en la disciplina mental. La esencia de Epicteto se encuentra en la famosa frase: no son los hechos los que perturban a los hombres, sino la opinión que tenemos de ellos. Esto quiere decir que el origen del sufrimiento no está en el suceso en sí, sino en nuestra interpretación. Una misma circunstancia puede ser vista como una calamidad o como un reto a superar, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. Epicteto nos enseña así a dominar nuestros pensamientos, porque allí radica la clave de nuestra libertad. Incluso si somos prisioneros del cuerpo, mientras mantengamos la lucidez y la rectitud interior, seremos libres de espíritu. Y por supuesto, no podemos olvidar a Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo. Reinó en Roma durante el siglo II, después de Cristo. Y, en medio de enormes responsabilidades políticas y militares, escribió sus reflexiones personales conocidas como Meditaciones. Es un texto impresionante que nos revela la vida interior de un hombre que ostentaba el poder máximo y, pese a ello, buscaba la humildad y la serenidad. Marco Aurelio, como Epicteto y Séneca, consideraba que la virtud y la razón eran los pilares sobre los que se debía sostener la vida. En sus Meditaciones se nota una vocación de introspección y de autoexamen continuo, donde se recuerda a sí mismo que la gloria mundana es efímera y que nuestra verdadera labor consiste en cultivar un buen carácter. En múltiples pasajes de las Meditaciones, Marco Aurelio se anima a reconocer que encontrará a personas malvadas, desagradecidas o envidiosas, pero que él no puede controlar las acciones ajenas, solo su respuesta. Nos exhorta a no malgastar nuestra energía en rabias o resentimientos, porque esto solo genera un veneno interno que impide la claridad mental. También afirma que, en el fondo, la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si aprendemos a pensar con moderación, justicia y templanza, nuestra alma permanece estable. A través de sus escritos, percibimos que la grandeza de su gobierno no solo se basaba en conquistas militares, sino en su disciplina personal, su humildad y su comprensión de la fragilidad de la existencia humana. Así que si tuviéramos que condensar la gran enseñanza de estos 4 referentes, Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, diríamos que el estoicismo gira en torno a la virtud como el bien supremo.
la autodisciplina para controlar los impulsos y la aceptación de la realidad tal como es. Esto, lejos de ser una invitación a la pasividad, es un llamado a la acción más coherente, porque cuando aceptas lo que no puedes cambiar, liberas toda tu energía para actuar en aquello que sí puedes transformar. En otras palabras, la filosofía estoica no dice que te resignes, sino que ubiques tus recursos donde realmente vale la pena. Una de las prácticas más mencionadas en el estoicismo es la premeditatio malorum, o visualización de los infortunios. Consiste en imaginar, durante algún rato, posibles obstáculos o pérdidas que podrían ocurrir en tu vida. La pérdida de la salud, de bienes, de relaciones, incluso la cercanía de la muerte. El objetivo no es amargarse pensando en desgracias, sino entrenar la mente para que, si en algún momento sucede algo parecido, no te encuentre desprevenido. Se trata de una técnica de fortaleza mental, pues disminuye el impacto de la sorpresa y te permite apreciar con mayor gratitud lo que tienes mientras lo tienes. Otro aspecto esencial es el autoexamen. Muchos estoicos recomendaban dedicar un tiempo en la mañana o al final del día a reflexionar sobre tus acciones, preguntarte, ¿he actuado hoy de acuerdo con mis principios? ¿He sido justo, moderado, sabio en lo que he hecho? ¿He gastado mi tiempo en actividades de valor? ¿O me he dejado llevar por distracciones insignificantes? Este tipo de hábito repetido diariamente te centra en lo importante y corrige errores de conducta de forma gradual. Además, te conecta con tu propia conciencia, evitando que la vida pase sin que la mires a los ojos. La disciplina estoica no está reñida con la sensibilidad. Muchos malinterpretan esta filosofía y creen que se trata de reprimir las emociones y volverse fríos. Pero, en realidad, los estoicos reconocían la existencia de emociones como la ira, el miedo o la tristeza. Lo que proponían era evitar que esas emociones te dominen y te lleven a conductas irracionales. Por ejemplo, sentir ira puede ser natural ante una injusticia, pero desatar la violencia y lastimar a otros por esa ira es contraproducente. El propósito es usar la razón para encauzar las emociones de forma constructiva y virtuosa. En la práctica, el estoicismo se puede aplicar en muchas facetas de la vida actual. Por ejemplo, en el terreno laboral, es útil para gestionar la frustración. Frente a situaciones como un jefe difícil o una sobrecarga de tareas, uno puede recordar que lo que realmente importa es la reacción personal, planificar el trabajo con serenidad, mantener la compostura y seguir un criterio ético. Si algo escapa a tu control, no tiene sentido martirizarte. Basta con hacer el mejor esfuerzo posible en lo que sí depende de tu empeño y dejar fluir el resto. Este desapego de los resultados externos crea un estado de mayor tranquilidad mental y paradójicamente a menudo conduce a mejores resultados porque no te paraliza el miedo al fracaso. Asimismo, en el ámbito de las relaciones personales, un enfoque estoico te puede ayudar a no caer preso de los caprichos ajenos. Si alguien te critica de mala manera o trata de provocarte, el estoicismo aconseja cuestionarte primero si esa opinión tiene algún fundamento. Si es algo injusto, ¿por qué dejar que te perturbe? No ganarás nada entrando en una guerra de insultos. Mejor mantener la ecuanimidad. Es un ejemplo claro de la máxima de Epicteto. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. Y si la crítica, por el contrario, tiene base, el estoico buscaría aprender de ese feedback, pues su objetivo no es su ego, sino la mejora personal. El legado de Séneca nos habla también de la importancia de la amistad y la gratitud. Si bien los estoicos promueven la autonomía personal, eso no significa aislarse o volverse insensible a los demás. Al contrario, consideran que todos formamos parte de un gran cuerpo social. Como decía Marco Aurelio, estamos hechos para cooperar, como los pies, las manos y los párpados. Ir en contra de ello es contranatural. Por ende, la gratitud hacia quienes nos ayudan, la compasión hacia quienes sufren y el apoyo mutuo son virtudes esenciales que un estoico no debería descuidar. Por otra parte, la escritura de Marco Aurelio está plagada de reflexiones sobre la brevedad y la fugacidad de las cosas. Él, siendo emperador, podía contemplar cómo se desvanecían los honores, las riquezas, incluso la fama de un día para otro.
Y en esos escritos nos recuerda que todo lo que hoy parece trascendental o grandioso terminará en el olvido. El verdadero valor lo atesoramos si actuamos correctamente en cada instante. Esta conciencia de la finitud del tiempo y de la transitoriedad de los bienes materiales es una invitación a enfocarnos en lo que trasciende. Nuestras decisiones justas, el cultivo del carácter, la conexión con el presente y la serenidad interior. Uno de los métodos que se recomiendan es llevar, además del autoexamen, un pequeño diario de pensamientos, inspirado en la tradición de Séneca y Marco Aurelio. En ese diario puedes anotar citas que te inspiren, ideas de los filósofos que quieras profundizar y tus propias reflexiones acerca de la práctica diaria de la virtud. Por ejemplo, cuando experimentes un enfado o te sientas presa del desánimo, podrías escribirlo y luego intentar analizar si te has dejado arrastrar por elementos fuera de tu control. Al cabo de un tiempo, verás un avance en tu forma de reaccionar ante la adversidad. A menudo se dice que esta filosofía es dura o poco empática, pero en realidad su fin es la mejora interior y la vida en armonía con la naturaleza, tanto la propia como la de los demás. El estoico busca un equilibrio que lo proteja del dolor moral innecesario y lo prepare para enfrentar las desgracias inevitables de la vida. No se trata de negarlas, sino de aceptarlas y afrontarlas con coraje, sabiduría y templanza. Así, cuando llega la adversidad, no se colapsa en la autocompasión, sino que se mantiene firme en sus principios, recordando que la verdadera grandeza consiste en mantener la virtud incluso cuando las circunstancias externas son desfavorables. Para el estoicismo, la virtud se descompone en 4 grandes valores: prudencia o sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Cada uno de estos aspectos sirve como un pilar fundamental. La prudencia es la capacidad de discernir correctamente el bien del mal y de aplicar el juicio acertado a cada situación. La justicia implica dar a cada uno lo que le corresponde y mantener la rectitud en las relaciones con los demás. La fortaleza es la firmeza de ánimo para enfrentar tanto la adversidad como los propios temores, sin rendirse ni ceder ante la cobardía. Por último, la templanza modera nuestros impulsos y pasiones, evitando los excesos y manteniéndonos dueños de nosotros mismos. Si observamos las vidas de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, veremos que no eran meros teóricos, sino personas que se esforzaban por llevar estos principios a la práctica. Epicteto vivió en la pobreza y conoció la humillación de la esclavitud, pero nunca dejó que esas circunstancias definieran su valía. Séneca estuvo cerca del poder imperial, con todo lo que eso conlleva de intrigas y tentaciones, y, pese a ello, dejó un legado escrito que insiste en la necesidad de vivir con moderación y sabiduría. Marco Aurelio estuvo en la cúspide del imperio, rodeado de guerras y traiciones, y aún así perseveró en la búsqueda de la serenidad y la justicia. Sus ejemplos históricos muestran que si uno se compromete con la virtud, puede sostener la calma en medio de la tempestad. Por supuesto, nada de esto significa que los estoicos fueran perfectos. También tenían sus conflictos, enfrentaban contradicciones y aprendían de sus errores. Pero el punto central está en que se propusieron vivir de acuerdo con un ideal de excelencia moral, y dedicaron tiempo a reflexionar y a escribir sobre ese intento de superación. Para nosotros, en la actualidad, leer sus textos y comprender el trasfondo de su filosofía puede representar un trampolín para mejorar nuestra propia vida, reduciendo ansiedades y encontrando un propósito más profundo en el día a día. A lo largo de la historia, el estoicismo ha inspirado a personas notables, no solo dentro de la política, sino también en el ámbito militar, artístico y empresarial. La mentalidad estoica se identifica con la resiliencia, la claridad de pensamiento y la perseverancia. En momentos de crisis, esta filosofía proporciona herramientas para gestionar la incertidumbre y el temor. De hecho, mucho de lo que hoy se llama inteligencia emocional tiene fuertes raíces en las ideas estoicas sobre la autorregulación y la comprensión de las pasiones. Si deseas introducirte en la práctica estoica, podrías empezar con ejercicios sencillos. A. Realiza una breve visualización negativa en la mañana, recordando que nada está garantizado y que cada día es un regalo que conviene aprovechar. B.
Antes de acostarte, reflexiona sobre tus actos del día y anota en un cuaderno cómo te sentiste y qué podrías mejorar. C. Cuando enfrentes un problema, pregúntate primero qué hay bajo tu control y qué no, y enfoca tus fuerzas en lo primero. D. Practica la atención plena durante unos minutos, observando tus pensamientos sin juzgarlos, para ver cómo operan tus emociones y qué historias te estás contando a ti mismo. Al aplicar estas ideas de forma constante, con paciencia, notarás cambios en tu actitud y en tu forma de enfrentar los reveses. Muchas cosas que antes te angustiaban quizás pierdan su poder sobre ti, porque te acostumbrarás a analizar. ¿Depende de mí? ¿Puedo hacer algo o no? Y si la respuesta es que no puedes influir en ello, te entrenarás para aceptarlo con dignidad, concentrándote en lo que sí está en tus manos. Esto genera un gran alivio, ya que la mente se libera del peso de querer controlar lo incontrolable. Otro de los principios estoicos que pueden ser muy útiles es la idea de que el bien y el mal moran en nuestras acciones, no en los sucesos en sí. Esto significa que lo verdaderamente valioso, moralmente hablando, es lo que tú eliges hacer, no lo que te ocurre. Tus circunstancias pueden ser positivas o negativas, pero tu integridad depende de ti. Eso es algo que Epicteto insistía mucho. Lo único que te pertenece absolutamente es tu voluntad. Todo lo demás está sujeto a vaivenes de la fortuna o del azar. Este reconocimiento nos hace más conscientes de nuestra libertad interior, una libertad que nadie puede arrebatarte si no lo permites. En síntesis, el estoicismo nos brinda una ruta clara para alcanzar fortaleza emocional, equilibrio y una existencia más ética. Zenón nos enseñó a vivir de acuerdo con la razón de la naturaleza. Séneca enfatizó la importancia de emplear bien el tiempo y cultivarse a uno mismo. Epicteto distinguió magistralmente entre lo controlable y lo que no lo es, y Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos dejó un testimonio inspirador de una mente noble que buscaba la virtud en medio de las mayores responsabilidades. La filosofía estoica, pues, no se ha extinguido en su utilidad. Sigue vibrante y accesible, invitándonos a cada uno de nosotros a mejorar nuestro carácter y a encontrar paz interior sin importar las condiciones externas. Los animo a que, al terminar esta charla, tomen un instante para reflexionar. ¿Hay algo que los esté inquietando últimamente? ¿Algo que tal vez escapa a su control? Traten de aplicar la distinción estoica. O bien, si hay alguna meta que quieran alcanzar, pregúntense cómo podrían avanzar hoy, de manera modesta pero constante. Y de paso, hagan una pausa para agradecer todo lo bueno que ya poseen. De este modo, incorporarán la esencia del estoicismo. Vivir con plenitud pero sin apego excesivo a los resultados, cultivando la virtud y la paz mental. Porque la verdadera sabiduría reside en no complicarse con lo que no se puede cambiar, y comprometerse con lo que sí se puede mejorar. Ya para cerrar, me gustaría subrayar que el legado de estos grandes maestros, Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no es un mero conjunto de teorías polvorientas, sino un manual vivo para la existencia humana. Si te adentras en la lectura de Meditaciones o de Cartas a Lucilio, o si profundizas en el Enquiridión de Epicteto, encontrarás consejos que pueden trasladarse inmediatamente a la vida real, sin necesidad de grandes recursos, solo con la voluntad de trabajar en uno mismo. El estoicismo plantea un reto, es cierto, porque requiere constancia y una vigilancia interna continua, pero la recompensa es grande, la posibilidad de hallar serenidad y firmeza en un mundo tan a menudo convulso. Te agradezco por haberme acompañado en esta extensa reflexión sobre el estoicismo y sus exponentes. Espero que estas ideas hayan encendido en ti la curiosidad y la determinación de explorar más a fondo esta filosofía, que, hoy más que nunca, tiene muchísimo que ofrecernos. Al final, la invitación no es a ser estoico por moda, sino a aprovechar sus enseñanzas para ser más libres, más sabios y más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Gracias, y recuerda, controla tu mente, cultiva tu virtud y el resto será más fácil de sobrellevar. Hasta la próxima.